muchas gracias por acompañarnos en esta reunión plenaria. Como se han dado cuenta, acabamos de tener una reunión un poco más de 3 horas con el secretario de Hacienda. Yo les puedo decir que fue una reunión interesantísima para todos, para nosotros y para él, donde compartimos muchas opiniones tenemos sobre lo que viene para el paquete económico, la situación económica del país y demás. Y yo agradecer aquí públicamente la presencia del secretario de Hacienda, la disposición de tiempo que ha mostrado con la bancada y pues compartir con ustedes algunos de esos temas resulta muy importante. Entonces, si quisieras hacer algún comentario, secretario, y después pues atenderíamos algunas preguntas de la comisión. Muchas gracias, senador. Sí, básicamente tuvimos la oportunidad de compartir con los senadores del grupo parlamentario del PAN cuál ha sido la evolución de la economía mexicana en este año, cómo vemos la recuperación económica, cuáles son los retos de la recuperación económica, cómo vemos el año 2010, que pues básicamente vemos que es una recuperación en el año 2010. Vamos a crecer entre 4 y el 5%, lo cual es un buen dato, es un dato que ya considera la dinámica de recuperación económica en los Estados Unidos, es decir, una dinámica muy potente, muy vigorosa el primer semestre para irse desacelerando en el segundo semestre. Eso ya está considerado en estos pronósticos de crecimiento. Como vemos la producción petrolera del país este año y el que viene, que es una producción petrolera estable. Afortunadamente hemos logrado estabilizar la producción de petróleo y así la prevemos por los próximos 10 meses, reactivando nosotros estados que hemos sido cerca de recuperar el nivel que teníamos, el máximo nivel de ocupación que los datos son alentadores mexicana, que la ve también como un buen año y que parte medular en todo esto es que fortalezcamos las finanzas públicas del país, que se siga percibiendo a México como un país de manejo de su economía, un país que se endeuda, deuda, y que eso es fundamental, y también que se vea el paquete económico reflejar las prioridades de inversión tanto en infraestructura como en inversión social que tiene en el país. Estamos haciendo los análisis técnicos de todas las posibles presentaciones que pudieran contener el paquete económico. Gracias, secretario. Desaceleración de la economía y si una posible baja de impuestos que está con el ISR que se subió de 28 a 30 iba a bajar porque era temporal. Si es que va a haber una baja de impuestos estimulada a la economía, puede ser por el indirecto y es necesario pensar un poco acerca de la importancia que tiene la iniciativa para el combate al lavado de dineros, y con esto México se pone al día en cuanto a las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera. Gracias. Sí, básicamente, yo lo que diría que no hay mejor manera de estimular una economía que teniendo finanzas públicas sólidas. Eso es lo que al final de cuentas indica si una economía tiene viabilidad en el mediano y largo plazo y lo que genera que lleguen inversiones y se generen empleos. En ese sentido, nuestro paquete económico va a ser un paquete económico que privilegia la fortaleza en las públicas, que tiene los ingresos suficientes para poder enfrentar las necesidades de inversión que tiene el país. Hay que recordar que del inicio de esta administración a la fecha el gasto en infraestructura, la inversión en infraestructura del 100%, lo cual es un dato muy importante. Los programas de inversión social también tienen un crecimiento de más del 50%, programas de atención médica, programas de atención a la pobreza. Es decir, el país tiene necesidades de gasto muy importantes que han venido avanzando a un ritmo muy vigoroso en estos últimos años. Y para poder enfrentar estas necesidades de gasto en un marco de fortaleza y de eficiencia es necesario un sistema tributario muy sólido que lo hemos venido fortaleciendo a lo largo de los años. Entonces, es decir que no hay mejor manera de estimular sin ninguna hora contribuirá al debate que ya está viniendo en el Senado. Y bueno, definitivamente pensamos que es una iniciativa que actualiza muchas de las competencias y muchos de los controles que sí país en la materia. Consideramos que va a ser un buen esfuerzo que va a contribuir junto con las iniciativas que ya se han presentado por los señores legisladores en la materia, y bueno, yo esperemos que sea un debate muy constructivo el que se dé en el Congreso el próximo periodo de sesiones. Sí, señor secretario, buenas tardes.
Preguntarle, el año pasado, digamos, el tintero de negocio presupuestario, esta propuesta de implementar impuesto de aplicación generalizada, una tasa del 1% para esta vacación, para autos decir, secretario, se volverá a poner en la mesa de la negociación directamente con el PRI, que es la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, señor secretario, preguntarle si en este año empezará a acabar la convivencia existe entre el ISR y que, bueno, la ley que creo yo decía que iba a empezar a desaparecer. ¿Cómo vamos en ese terreno para este ejercicio? Sí, gracias. En la definición del paquete económico está, pues, se están considerando absolutamente todas las alternativas, todas las posibilidades desde el punto de vista técnico, y la definición final del paquete pues básicamente responderá a la posibilidad de generar una mayoría en el Congreso para aprobar este paquete económico, dependiendo de la voluntad política y de la apertura que se tenga para discutir ciertos temas. Bueno, pues se podrá enviar en el paquete económico o no, pero repito, en este momento todas las posibilidades están sobre la mesa y habrá que ver pues la definición final del paquete en base a la voluntad para generar una mayoría. Es importante mandar un paquete económico que pueda generar la mayoría en el Congreso. Con respecto a lo del YETU y el impuesto sobre la renta, yo creo que lo responsable y lo prudente es darle espacio a que el impuesto empresarial de tasa única vaya madurando. Hay que recordar que el YETU tiene apenas 2 años de que se instrumentó, y uno de ellos fue la peor crisis económica en la historia de la humanidad reciente. Entonces yo creo que hay que darle espacio para tener una mayor información, para ver cómo está funcionando y para ver finalmente cuál va a ser la definición de largo plazo de los impuestos directos. Que hizo el presidente Felipe Calderón a los coordinadores en la reunión de hoy. Él hablaba de que se tendrían que modificar programas que no sean exitosos o que no sean prioritarios para dirigir recursos al combate al crimen organizado. ¿Cuál es el planteamiento que están haciendo en ese sentido? ¿Qué programas están observando? Y también por la mañana comentaba que podría haber impuestos a la baja. ¿Cuáles podrían ser? Gracias. Perdón, ¿quién comentó que habría impuestos a la baja? Usted comentaba que se estaba analizando todo. No, hay una confusión. Yo nunca dije que había posibilidad de bajar impuestos. Lo que hay que hacer es fortalecer las finanzas públicas. Yo sí quiero aclararlo. Y bueno, yo creo que hay que en parte de los programas y de lo que se mencionó el presidente de la República, de que hay que analizar con mucho cuidado cuáles son los programas que han tenido efectividad y cuáles han sido han dado buenos resultados en términos de los objetivos para los cuales fueron creados. Yo creo que es muy importante. Hay ya esfuerzos importantes en esta administración que empezaron desde el 2006-2007 en términos de un presupuesto basado en resultados, donde los programas tienen evaluaciones. Estas evaluaciones son públicas, son realizadas por externos y donde de alguna manera ya hay un cúmulo de información suficiente como para saber qué programas están dando los resultados y cuáles no, y poderlos enfocar de una mejor manera. En un contexto como es un contexto presupuestal, donde siempre, nunca hay recursos infinitos, nunca están todos los recursos que nos gustaría tener, pues sin duda alguna un esfuerzo de mejor focalización, de eficiencia, de eficacia en el ejercicio del gasto es fundamental para poder generar el espacio de gasto, para poder enfrentar retos que van surgiendo poco a poco. En este momento es necesario destinar una cantidad importante de recursos para poder enfrentar a la delincuencia organizada, y en ese sentido habrá que hacer los ajustes correspondientes al presupuesto. Evidentemente, ¿qué programas? Bueno, en esas definiciones estamos. Hay programas que han dado muy buenos resultados, que están evaluados, que son reconocidos a nivel internacional, y hay otros programas que lamentablemente no queda claro cuáles han sido sus resultados, que son regresivos. En fin, hay una serie de programas que habría que analizar con mucho detenimiento. Gracias. Y con respecto a lo de los impuestos, lo que dije es que absolutamente todas las alternativas técnicas están sobre la mesa, pero todas estas alternativas técnicas lo que tienen que hacer es fortalecer las finanzas públicas. Sería en este momento irresponsable poner en riesgo la fortaleza de las finanzas públicas, que es al final de cuentas lo que ha hecho que México tenga una recuperación económica tan sólida como la que ha tenido en el primer semestre. Gracias.
respecto a lo que dijo hace rato el presidente Calderón, él les pide más recursos, el presidente, entiendo, a los coordinadores parlamentarios, les pide más recursos para el combate a la delincuencia. Y él dice, el presidente no deja entrever, lo dice directamente, que si no se buscarán otros métodos para recolectar más dinero para el año entrante. Entonces la pregunta es que si no se puede de un lado, se va a poder de otra, es como un capricho. Y otra que no tiene tanto que ver con esto, usted ha dicho ya en repetidas ocasiones que sobre el 2012, yo nada más quisiera saber sí o no le interesa ser candidato. Ya. Primero, yo creo que el destinar la mayor cantidad de recursos posibles para combatir de manera eficaz a la delincuencia organizada no puede ser considerado como un capricho, es una obligación y es un deber, y el presidente está asumiendo ese deber con mucha responsabilidad. Entonces, efectivamente, el Estado mexicano tendrá los recursos que se necesiten para seguir enfrentando a la delincuencia organizada. Con respecto al 2012, no me interesa. ¿Listo? ¿Dejamos una más? Una última y ya. Bueno, ya no. Como tú me digas, la última y nos vamos. La última y nos vamos. A ver, adelante. Gracias, secretario. Marcela Ojeda, del periódico El Financiero. Quisiera preguntarle, de actuario, se dice que no hay margen de maniobra. Considerando esto que ha venido enfatizando de que no se puede descuidar el déficit fiscal, que hay que ser muy responsables y cuidadosos en el manejo de las finanzas públicas, ¿cuál es este margen de maniobra que realmente nos queda? E insistir, por favor, ¿viene a inerciar el paquete o trae algún componente que contribuya con el crecimiento económico? Y gracias. No, yo creo que el paquete económico y la palabra inercial, no sé exactamente a qué se refieran, pero el paquete económico tiene muchos elementos que están propiciando el crecimiento económico. Tiene, repito, los presupuestos en infraestructura se han incrementado en 140% de que inició la administración, lo cual es un gran detonador de crecimiento económico. Tenemos componentes de fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa que generan crecimiento económico. En fin, hay muchos programas de inversión social en términos de abrir espacios para la educación de los jóvenes, en términos de la construcción de hospitales, del seguro popular. En fin, hay muchos componentes que van enfocados precisamente a la generación de bienestar social y al crecimiento y la generación de empleos. De manera que este paquete económico sin duda va a volver a atender a estas prioridades que tiene el gobierno. Creo que atiende de manera muy puntual esto. Y me repite su primera pregunta, perdón. Acerca de esta cuestión de que cuál es el margen de maniobra que hay cuidando el déficit. Sí, el déficit, México mandamos un paquete presupuestal el año pasado con un déficit de 0.7% del PIB, lo cual es un nivel de endeudamiento muy bajo comparado con otras economías, y eso al final de cuentas fue lo que nos permitió mandar una señal muy positiva al resto del mundo de que México tenía viabilidad en sus finanzas públicas. Nosotros pensamos que debe de continuarse en esa tendencia. Mandaremos un paquete económico que tenga un déficit aún menor al del 0.7%. Es muy importante que México siga con esa tendencia a no endeudarse, lo que le ha dado mucha fortaleza y mucha viabilidad. Muchísimas gracias. Los recursos o un aproximado, un porcentaje con respecto a lo que ahora se destina para el combate al crimen organizado. Gracias. Bueno, yo creo que esos cálculos todavía se están haciendo, son muy dinámicos, cambian día a día, ¿no? El combate a la delincuencia organizada pues tiene muchas aristas y lo vamos enfrentando día a día. Es difícil saber una cifra de cuánto es lo que se requiere para enfrentar la delincuencia organizada. Se necesitan muchos recursos, se necesita mucha inversión en tecnología, mucha inversión en inteligencia, mucha inversión en el equipamiento de las policías, no solo federales, sino también municipales y estatales. En fin, que se requieren muchos recursos, es difícil tener una cifra.
Y en términos de que sería irresponsable debilitar las finanzas públicas, bueno, así es, cualquier medida que debilite las finanzas públicas, que debilite la capacidad del Estado mexicano de tener los recursos suficientes para enfrentar sus necesidades de gasto, puede ser considerado responsable. Gracias. Muchas gracias. Los senadores del PAN se van a quedar en